Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biolox Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Vuelve otra vez, mi Nan, dijo la niña. Nan se giró para sonreírle. Mac caminó hacia el auto y esperó con impaciencia. Date prisa, tengo calor, dijo Mac. Nan siguió caminando hasta que llegó al auto y ambos se sentaron en sus asientos. Hace demasiado calor, dijo Nan en tono de broma. Max se giró para mirar sus ojos verdes, pero no dijo nada. Nan lo llevó directamente a la oficina. ¿Puedes volver a tomar el autobús?, dijo Nan en tono serio. Max inmediatamente hizo un puchero. Intenta volver una vez más, dijo Nan. Entonces, ¿por qué no vienes a buscarme?, Mac preguntó. Tengo que hacer algunos asuntos, respondió Nan. En verdad, no tenía nada que hacer, pero quería hacer enojar a Mac de nuevo. Tonto, gritó Mac y salió del auto y dio un fuerte portazo. Nan se estaba riendo en el auto, aunque no tenía nada de gracioso. Un búfalo tonto, un tonto con cara de pez, Mac decía, dirigiéndose a la oficina de su padre. ¿De qué te quejas?, preguntó el padre. Nada, papá, respondió Mac, pero aún tenía el ceño fruncido. Tu intención era venir a trabajar solo por la tarde, ¿verdad?, el papá de Mac preguntó. Te llamé y te dije, papá, dijo Mac. Dew espera desde las 11 en la oficina. ¿Qué estás haciendo?, Mac le preguntó a su amigo cuando abrió la puerta de su oficina y vio a Dew sentado allí con una cara tensa. ¿Por qué has venido a trabajar tan tarde?, preguntó Dew. Me desperté tarde, pero llamé a mi papá y le dije que llegaría tarde, respondió Mac, antes de sentarse en su silla. Dew miró a Mac sintiendo que su amigo podría querer hablar sobre lo que pasó ayer. Ni siquiera tienes que preguntarme. De acuerdo, Mac habló primero. Dew suspiró pesadamente. Realmente no entiendo por qué tienes que quedarte con ese tonto, dijo Dew, en un tono irritado. Mac se quedó en silencio porque no estaba realmente listo para decirle a su amigo la verdad. ¿Y cómo vas a volver esta noche?, preguntó Dew mientras Mac se mordía el labio. No me digas que vas a volver en autobús, Dew preguntó de nuevo. Mac suspiró. Te llevaré, dijo Dew. Mac miró a su amigo con expresión tensa. Tengo que volver con Nan, dijo Mac. Sí, está bien, pero yo te llevaré, dijo Dew. Mac se quedó en silencio pensando antes de asentir. Entonces, ¿no estás trabajando?, Mac le preguntó a su amigo. Dejé la tienda para que mis subordinados la vieran, respondió Dew. Mac asintió. Me sentaré aquí y esperaré a que trabajes, dijo Dew de nuevo. Mac levantó una ceja ligeramente. Mac se sentó a hacer su trabajo. No vino por la mañana, así que había muchas cosas por hacer. Se sentó y leyó los papeles y sintió que lo estaban observando. Cuando se giró, vio que Dew, quien lo miraba con una mirada fija y tensa. Mac fingió que no le importaba y no le dio mucha importancia porque estaba muy estresado, pero de todos modos surgió una pequeña sensación de inquietud. ¿Qué estás mirando, Dew? Mac dejó caer los papeles y preguntó. Solo te estoy mirando. ¿Por qué?, preguntó Dew. Estoy cansado de tu mirada. Estás sentado justo frente a mí, argumentó Mac. Dew se quedó en silencio antes de tomar una respiración profunda. Está bien, sigue trabajando. Espero, dijo Dew, recostándose en el sofá de la oficina, con los ojos cerrados. Mac sacudió la cabeza con incredulidad. Después de las 3 tenía que bajar a la fábrica con su papá, así que fue a despertar a Dew. Dew, que se había quedado dormido, se despertó y miró a Mac. Voy a inspeccionar la fábrica. Acuéstate y espera, le dijo Mac a su amigo. Dew asintió. Cuando Mac comenzó a alejarse, Dew lo agarró de la muñeca. ¿Qué está pasando?, Mac preguntó. Nada, vuelve pronto, dijo Dew. Mac asintió antes de soltar su mano y salir de la oficina. Mac se acercó a su padre para inspeccionar los productos de la fábrica, lo que llevó a Mac
conocer al hombre que pagó el pasaje del autobús. Hola, Kun Mac, saludó el hombre. Aunque Mac era más joven, Mac buscó en su bolsillo 20 baht, hasta que lo encuentra y se lo entregó a la otra parte. ¿Qué está pasando?, la otra persona preguntó. El dinero que pagaste por el autobús, dijo Mac, todavía avergonzado porque los trabajadores lo vieron en el autobús ayer. No hay problema, lo pagué yo, respondió el trabajador. Mac frunció el ceño. Pero no quiero estar en deuda, dijo Mac, poniendo el dinero en la mano del otro, antes de caminar apresuradamente en la otra dirección. Después Mac regresó a la oficina. Regresó con una expresión sombría. ¿Qué te pasa?, preguntó Dew, mientras Mac caminaba hacia su silla. Nada, solo tengo un poco de calor, respondió Mac. De hecho, estaba irritado por las miradas de los trabajadores de la fábrica cuando pasaba, lo que Mac pensó que podría ser, porque subió al autobús ayer, sintiéndose un poco avergonzado, pero Mac no quería decirle a su amigo. ¿Quieres una bebida? Te la compraré, dijo Dew emocionado. Cómprame un café con leche, por favor, dijo Mac de inmediato. Dew levantó un poco las cejas, pero asintió. Ya vuelvo, dijo Dew. Mac se recostó en su silla. Normalmente nunca le pediría a su amigo que pagara, porque tenía suficiente dinero para comprar o pagar cosas él mismo, pero ahora tenía que actuar como un tonto porque estaba ahorrando su dinero. Sonó el teléfono. Mac miró el número. ¿Quién me está llamando?, Mac murmuró. Mac se dio cuenta que era Nan. Presionó el botón de silencio. No quería responder, pero Nan siguió llamando. 10 minutos después, Mac volteó el teléfono y vio que Nan solo había hecho 2 llamadas. Mac no se había dado cuenta, pero había un mensaje de Line enviado por Nan. Llámame si no quieres verme. ¿Qué está mal con él?, Nan se quejó. Lee si no devuelves la llamada. ¿Qué significa eso? Nan envió otro mensaje en Line. Mac se mordió el labio por un momento antes de marcar su teléfono. Tan pronto como Nan respondió la llamada, Mac escuchó una carcajada. ¿Qué está mal? ¿No crees que podría estar haciendo algo de trabajo?, Mac dijo en voz alta. Si estás trabajando, entonces ¿por qué me devolviste la llamada? La voz irritada de Nan sonó. Si estás trabajando, entonces ¿por qué me devolviste la llamada?, dijo Nan. Me dijiste en Line que te llamara, así que tuve que tomar un descanso del trabajo y devolverte la llamada, dijo Mac, alzando la voz para hacerle saber que estaba interfiriendo con su trabajo. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho.